Júntate con nosotros para ver lo invisible y hacer lo imposible. La historia no es escrita, sino creada. Estos son los lemas que usa el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel. Le repito, júntate con nosotros para ver lo invisible y hacer lo imposible. El Mossad es una de las agencias de espionaje, inteligencia e investigación más poderosas del mundo. Repito su lema, la historia no se escribe, sino se crea. Y yo pregunto, ¿qué quieren crear? Esto es Detrás de la Razón hoy, 9/11, el día que cambió el mundo. En 2007, el expresidente de Italia, Francesco Cossiga, dijo que todas las agencias de inteligencia del planeta saben que los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos fueron orquestados por la propia agencia de inteligencia estadounidense, la CIA, y la agencia de inteligencia de Israel, el Mossad. ¿Cómo se derribaron las Torres Gemelas? Parece una pregunta que disminuye su importancia al preguntar, más bien, ¿qué pasó después? Porque mire, después de revisar la historia y ver todo lo que ha pasado, es obligación preguntar si el atentado de terror fue el 9/11 o el gran atentado fue el que comenzó a cometerse después del 9/11. Veamos. Oh my God! Oh my God! 11 de septiembre de 2001. Produjo una impresión imborrable sobre millones de personas. Pero si miramos con atención, este día en realidad marcó un antes y un después. Fue el 20 de septiembre de 2001 cuando comenzó todo, cuando el presidente Bush decidió la venganza de los ataques. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. El presupuesto de defensa de los Estados Unidos se elevó drásticamente a partir del 2001. No solo el presupuesto de defensa, la venta de armas creció como nunca en todo el mundo. Todo creció de manera exponencial. Las oficinas de inteligencia de los Estados Unidos del 9/11 hasta la fecha han gastado lo que un país entero. El mundo, y sobre todo el Oriente Medio, fueron desestabilizados más que nunca. Guerras, guerrillas, invasiones, sangre y muerte. Aparecieron como por arte de magia más y más grupos terroristas, entre la respuesta al odio del policía mundial y al odio por la humanidad. Grupos terroristas que antes o no existían o no eran famosos. Y por si fuera poco, la violación a los derechos del ser humano, el espionaje. Con el pretexto perfecto se viola la intimidad de cualquier persona en cualquier parte del mundo, tal como indican las revelaciones del exagente de la CIA, Edward Snowden. En conjunto, las revelaciones han traído a la luz un sistema de vigilancia mundial que se ha liberado de muchas de sus restricciones históricas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Autoridades legales secretas facultaron a la NSA para revisar los registros telefónicos de Internet y la localización de grandes grupos humanos. Así, el atentado del 9/11 fue el inicio de un atentado mayor. Aquel 11 de septiembre murieron 3.000 personas. Como venganza, la guerra contra el terrorismo ha cobrado casi 2 millones de personas. 3.000 contra 2 millones. Ese es el verdadero 9/11.
quiero que reflexionen en esto justamente, como pregunta o como reflexión. El atentado más importante no fue el del 9/11 en Nueva York, sino el que comenzó a cometerse después como venganza, con la idea de justicia. Por ejemplo, aquel 11 de septiembre del 2001, como lo decía nuestro reportaje, murieron 3.000 personas contra 2 millones después, además de dejar países deshechos como el de Afganistán, Siria, Libia. Ese podría ser el verdadero 9/11, ese podría ser el verdadero atentado. ¿No es así, Luis Eduardo, allá en España? Bueno, hasta cierto punto es muy cierto. Todos sabemos que los republicanos, cuando gobiernan Estados Unidos, pues la industria armamentista se desata. Realmente la respuesta al atentado del 11 fue bastante desmedida. Quizás se debió haber tomado una respuesta más puntual hacia un foco determinado y no generalizar donde se vio afectado mucha población civil. Pero sí la respuesta había que darla, porque todo terrorismo es condenable, venga de donde venga. Layo Sasdí, allá en San Juan, Puerto Rico, la justicia persigue la armonía, ¿no? La venganza persigue la satisfacción personal. ¿Se hizo justicia del 9/11 con la muerte de casi 2 millones de personas? Bueno, sí, 2 millones, tomando en cuenta, claro, las intervenciones en Afganistán, en Irak, se puede decir ahora también en Siria, y pues no, realmente no se ha hecho justicia. Por un lado, hay declaraciones por parte de generales como, bueno, el general en particular, Wesley Clark, que fue comandante en jefe de la OTAN, general de 4 estrellas del ejército americano, y él alega que había un plan tras los atentados del 11 de septiembre que le dieron a conocer en el Pentágono, 10 días después. La idea era invadir 7 países en 5 años. Entre ellos estaba Irak, estaba Siria, estaba Libia, por ejemplo. Entonces da la impresión, por eso que ha dicho Wesley Clark, que se aprovecharon de los atentados del 11 de septiembre para Estados Unidos intervenir y eliminar a potenciales enemigos, rivales, no solo de Estados Unidos, pero en particular de Israel. Si uno ve los 7 países que le habían dicho que estaban en esa lista del secretario de Defensa Donald Rumsfeld, que había sido de George W. Bush, el secretario de Defensa, pues estaba primero Irak, después le seguiría Siria en cambio de gobierno, después le seguiría el Líbano, después le seguiría Somalia, le seguiría Libia, le seguiría Sudán y finalmente Irán. Entonces, no se habría hecho justicia en cuanto a quiénes eran los autores de los atentados del 11 de septiembre, porque la excusa, o sea, que fueron los atentados, fueron utilizadas, el argumento de intervención, para cambiar gobiernos en otros países, gobiernos, sobre todo enemigos de Israel, gran aliado de Estados Unidos, y claro, potenciales enemigos vistos por Washington de Estados Unidos también. Pero no se habría hecho justicia si, según informes noticiosos, se apunta que Arabia Saudita estaría implicada y que el Mossad de Israel habría seguido la pista, seguido los talones, labor de espionaje e inteligencia de Estados Unidos a la red de Al-Qaeda que cometió los atentados del 11 de septiembre, pero presuntamente no avisó a Estados Unidos, no les avisó de lo que iba a ocurrir, y eso lo haría cómplice. O sea que en ese sentido no se hizo justicia. Bien. Luis, ¿quién ganó con el terrorismo en términos políticos de millones de dólares? ¿Quién ganó? ¿Quién le benefició el terrorismo? Bueno, benefició a la industria armamentista, porque yo no creo que realmente nadie se beneficie. Israel hasta cierto punto también se beneficia, porque como bien lo está diciendo el compañero, se quitó de en medio a unos potenciales y peligrosos enemigos. Pero yo creo que, lejos de ver quién se beneficia, habría que preguntarse quién se perjudica y quiénes fueron los más afectados. Y los más afectados fue la población civil, que son los que han pagado las consecuencias de este enmarañaje que hay
de espionaje, de política, de que yo sabía, de que tú no sabías. Simplemente unos se beneficiaron por la parte, vamos a decir, económica, la industria armamentista, por cierto, industria que casualmente cada vez que los Bush o el Partido Republicano han mandado, pues siempre ha salido bastante beneficiada. Por otro lado, Israel se quita un poquito, se lava un poquito la cara de esta eterna lucha con Palestina y se quita a los posibles aliados de Palestina en un momento de un conflicto peor. Pero realmente yo valoraría más no quién se beneficia, sino quién se perjudica. O sea, ahí los más perjudicados realmente fue la población civil en todos y cada uno de estos países. Sí, claro, pero si valoramos con el beneficio, los líderes políticos, los militares fallecidos y los comparamos con la población civil, mujeres, niños, ancianos que han muerto, definitivamente habría que irse más a quienes salieron perjudicados y no tanto a quienes salieron beneficiados. Sí, Luis, pero con el beneficio puedes ver, con las cifras millonarias, multimillonarias de dólares, pues puedes ver que el beneficio sin duda tiene corresponsabilidad con lo que pasó. Lajos, ¿por qué el expresidente de Italia, Francesco Cossiga, dijo que todas las agencias de inteligencia del planeta sabían que el atentado del 9/11 lo orquestó la CIA y el Mossad? Bueno, sí, yo claro, solo tengo pues la información que se obtiene en fuentes abiertas, ¿no? O sea, no tengo acceso a información clasificada. Me imagino que ese comentario se debe, por ejemplo, a que, bueno, puedo citar a un general, el general Stubelbein, Albert Stubelbein, que fue mayor general de 2 estrellas del ejército americano, ahora retirado, fue el jefe del mando de inteligencia y seguridad del ejército de Estados Unidos de 1981 a 1984, durante el primer término de Ronald Reagan. Se le atribuye el haber creado la arquitectura de inteligencia estratégica del ejército americano en ese periodo de tiempo, y está su nombre en el Salón de la Fama de Inteligencia Militar de Estados Unidos desde 1990. Y este señor, pues, considera que hay varias interrogantes que él pone de haber analizado cómo se llevaron a cabo los atentados del 11 de septiembre contra el Pentágono, contra las Torres Gemelas, y él analizando con inteligencia de fuentes abiertas, porque ya estaba retirado, no tenía acceso a inteligencia clasificada, apuntaría a que podría haber complicidad del gobierno de George W. Bush. Por ejemplo, bueno, dice que todas las cámaras de seguridad del Pentágono fueron desactivadas, excepto una el día del atentado, el 11 de septiembre del 2001, y que esa filmó algo que impactó al Pentágono, pero que no era un avión, parecía ser un misil crucero. O que, por ejemplo, Dick Cheney, que estaba en Colorado, en un centro de mando estratégico, había dado la orden esa mañana que todos los sistemas de defensa antiaérea o defensa aérea de la zona de Nueva York, de Washington, fuesen desconectados, por ejemplo. ¿Por qué iba a ser una cosa así? O que hubo un ejercicio militar antes que ocurrieran los atentados del 11 de septiembre en que había un ataque con aviones civiles contra las Torres Gemelas, lo mismo que pasó después. Él dice eso. Hay también información de noticias aparecido en la prensa norteamericana e internacional que indica que había una red del Mossad que estaba pisándole los talones a los terroristas del 11 de septiembre, y hay los 5 agentes presuntos del Mossad que fueron arrestados el día de los atentados porque se les vio celebrando y filmando las Torres Gemelas, presuntamente incluso antes que ocurriera el atentado, y que cuando ocurrieron los atentados estaban celebrando y saltando de gozo, y todo según testigos presenciales. Otros 60 agentes israelíes que fueron detenidos y expulsados tras los atentados del 11 de septiembre, que constituían una red presuntamente que seguía Al Qaeda, ¿no?, a los operativos en Estados Unidos, y otros 140 que habían sido arrestados o detenidos y deportados antes de los atentados, que también parece que estaban operando en sitios como, por ejemplo, Hollywood, la Florida, donde ahí estuvo Mohamed Atta con otros de los terroristas del 11 de septiembre, y que presuntamente una célula del Mossad, células de 4 a 6 miembros, según un informe de la DEA, la Organización contra la Lucha contra Drogas de Estados Unidos, alquilaron los agentes del Mossad
Mossad, un apartamento casi al lado de los de Mohamed Atta. O sea, presuntamente sabían lo que estaba ocurriendo, y uno de los 5 muchachos jóvenes, presuntos agentes del Mossad, que se vieron celebrando desde Nueva Jersey cuando habían caído las Torres Gemelas y que le estaban filmando, dijo después en un show televisivo, después que los deportaron a Estados Unidos, de Estados Unidos a Israel, dijo que que Israel ha sufrido muchos atentados terroristas y que por lo tanto convenía documentar ese atentado del 11 de septiembre. Pero ¿cómo podían documentarlo? Algo que no sabían que iba a ocurrir, ¿no? A menos que supiesen. Entonces, si uno conecta esas piezas del rompecabezas, se llegaría a esa conclusión, y esa es la forma de operar de los análisis de las agencias de inteligencia cuando no tienen una información más concreta. Bien, Luis, ¿puede tener sentido que las famosas 28 páginas que se revelaron recientemente no tuvieran nada, no tuvieran información corroborada? Es decir, ¿para qué clasificar rumores? ¿Tiene sentido eso si se sabe? Ahora, ¿tiene sentido eso si se sabe que hay otra verdad y que las 28 páginas fueron un show para distraer a la gente por más de una década? Bueno, Roberto, yo en algo difiero, con todo respeto, y veo que el compañero Loyo ya está bien documentado, pero yo creo que deberían más bien por omisión, no por complicidad. Quizás omisión. O sea, cuesta creer, puede ser que la verdad, como tú dices, que esas 28 páginas hayan sido un circo porque no tengan la verdad verdadera de lo que sucedió. Pero yo creo que hay complicidad o que fueron los que organizaron el atentado, no lo creo. De verdad cuesta creerlo. Quienes tengamos un poquito de una mente democrática, quienes creamos un poquito en la libertad y en la paz, nos costaría creer que Estados Unidos organice la propia matanza de su gente. No creo, por mucho beneficio económico que traiga. Sí creo, y en eso sí comparto lo de Layo, hayan sabido lo que estaba pasando y lo ocultaron. Lo ocultaron el Mossad por razones que tendrán que dar explicaciones. La CIA, yo creo que se confiaron demasiado. Se confiaron porque quienes atentaron contra ellos fue la misma gente que ellos entrenaron para atacar a los soviéticos, a los rusos. Entonces se confiaron mucho, pero sí creo, y en eso sí estoy convencido, de que lo que salió a la luz pública no es la verdad verdadera. Esa investigación oculta algo un poquito más allá, quizás para justificar la arremetida brutal que se cometió contra algunos pueblos, como el pueblo de Irak, como el pueblo sirio, como Libia. La forma brutal como se arremetió fue una respuesta desmedida, pero no creo, más allá de la complicidad, de la omisión, más omisión que complicidad, de confiar. Bien. Ahora, que el Mossad lo sabía y lo ocultaron, me extraña, costaría creer, porque sería avalar un atentado contra tu propia gente, porque al fin y al cabo todos sabemos que el eterno aliado de Israel es la primera potencia del mundo, que son los Estados Unidos. Entonces sería absurdo que ellos hubieran actuado, hubieran planificado, hubieran convalidado este tipo de atentado. Yo no lo creo. Déjame ir con Lajos. Realmente me cuesta creerlo, como yo somos muchos que le costaría creerlo. Regreso contigo para preguntarte, Luis, si no hay un plan, ¿por qué entonces Estados Unidos sigue igual o mucho mejor, tiene el Producto Interno Bruto más alto de la historia del mundo, y Medio Oriente está más destrozado y sangrado que nunca? ¿Eso es justicia? Esa me la respondes cuando vuelva contigo, Luis. Y Lajos, yo te quiero preguntar si el 9/11 y lo que se vivió después tiene que ver con lo siguiente. En la historia, primero Arabia Saudí fue enemiga de Israel al defender a los palestinos, si tú te acuerdas, pero de pronto cambiaron las cosas y Arabia Saudí ahora hasta financia campañas de políticos en Israel. ¿Cómo explicar esto y si tiene alguna relación con el inicio de la guerra contra el terrorismo, Lajos?
Bueno, sí, yo me atrevería a decir, en base a la información que ha salido, que generalizando, que Arabia Saudita, Israel y presuntamente el gobierno americano, los tres habrían colaborado en organizar y llevar una labor de ingeniería para que estos atentados se lleven a cabo. Bueno, ahí solamente quiero añadir con lo del informe del 9/11, que esto según la BBC, ahí sugiere que individuos que habían recibido, o sea, terroristas de Al-Qaeda de los atentados del 11 de septiembre, habían recibido ayuda y apoyo, incluso económico, de individuos en Arabia Saudita que posiblemente, creo que lo cito correcto, como dice la noticia, posiblemente habrían tenido lazos con el gobierno saudita. Y también dice, abre la posibilidad, así dice, que considera la posibilidad que miembros de la familia real de Saudí habrían dado apoyo económico a los terroristas del 11 de septiembre. No dice que sí fue así, pero abre la posibilidad, que no es lo mismo que negarlo, como la Casa Blanca después por propaganda ha dicho. Bueno, habríamos visto una colaboración estratégica. Arabia Saudita aparece como defensor, habría aparecido antes de los palestinos, pero bueno, no se vio involucrada en una de las guerras principales contra Israel para favorecer a los palestinos. Se ha mantenido pues un poco al margen, habrá dado ayuda humanitaria, pero habrá considerado cuál era el escenario mayor, o sea, que iban a ganar, una de las ganancias. Y quiero añadir que, bueno, uno de los detenidos de esos jóvenes que estaban filmando, presuntos agentes del Mossad, las Torres Gemelas cuando se desplomaron del lado de Nueva Jersey, pues dijo cuando lo detuvieron la policía, según las noticias, él se llamaba Kurzberg, y este Kurzberg dijo que no nos deben de detener y arrestar a nosotros, sino ahora los enemigos son los árabes. O sea que habría sido utilizado de haber estado, pues sí, Israel, haber retenido la verdad de lo que iba a ocurrir, para que Estados Unidos y el pueblo americano se vuelquen contra el mundo musulmán y árabe en ese conflicto árabe-israelí. ¿Y cuál sería el escenario mayor? ¿Qué ganaría Arabia Saudita coligándose con Israel y, claro, Estados Unidos? Bueno, la idea sería, como lo dijo Paul Wolfowitz, y que lo escuchó el general Wesley Clark en 1991, cuando era solo general de brigada, y Wolfowitz era, creo que, subsecretario de Defensa para Política, y Wolfowitz le dijo, bueno, que no estaba muy de acuerdo que hayan dejado a Saddam Hussein tras la Primera Guerra del Golfo, en que liberaron a Kuwait, pero que se demostró algo, que la Unión Soviética, que en aquel tiempo existía, pues no iba a intervenir en el Cercano Oriente, o no iba a intervenir en una guerra contra Estados Unidos, de intervenir Estados Unidos en una guerra. Y dijo que había que eliminar en los próximos 5 a 10 años a los que habían sido, según Wolfowitz, satélites de la Unión Soviética, y los mencionó Siria, Irak e Irán, antes de que surja la próxima superpotencia que venga a desafiar a Estados Unidos en la región. Y está lo que encontró Wesley Clark después, 10 días después de lo del 11 de septiembre, que pasó por el Pentágono, y un general pues le comentó un documento clasificado en el cual se hablaba de la lista de los 7 países que había eliminar en 5 años. Entre ellos estaba Irán, estaba Siria, y no olvidemos que pues para Arabia Saudita el principal rival de ellos no es Israel, es Irán, por motivos religiosos también, porque están en contra de los musulmanes chiitas de Irán, como también de los de Siria. Bien. Y claro, están en contra de Hezbollah, que recibe apoyo de Siria, recibe apoyo de Irán. Entonces hay un motivo geopolítico, además de un conflicto religioso también allí, y Arabia Saudita parecería que ve como peor enemigo y peor amenaza a los países que he mencionado y no a Israel. Bien, Layos, ya para acabar, Luis, la que te pregunté, si no había un plan, ¿por qué Estados Unidos hoy tiene el Producto Interno Bruto más grande de toda la historia del planeta y Medio Oriente está destrozadísimo y sangrando? Bueno, Medio Oriente está destrozado precisamente por esa respuesta desmedida. Solamente son contados los países del Medio Oriente que han mantenido su crecimiento y su desenvolvimiento económico normal. Tienes 10 segunditos para acabar. Beneficiado, la industria armamentista se beneficia. Simplemente se beneficia y crece el Producto Interno Bruto porque se generan, crece la industria armamentista, obtienen beneficio del petróleo de estos países que han destrozado y que ellos, después de la intervención, han manejado
económicamente esos países, ha generado una gran cantidad de empleo, ha generado desarrollo de industria y por supuesto económicamente se ha beneficiado. El costo de la guerra, ese es el botín de guerra de los Estados Unidos y bueno, es ley de vida pues. Muchísimas gracias, Luis Layos, muchísimas gracias. Gracias por este ejercicio de dos voces, como siempre decimos. Saludos hasta allá, hasta Puerto Rico y España. Yo doy gracias a Thierry Mason y su red Voltaire por su información para este programa, muy valiosa. Y finalizo con algo que de su información me llamó mucho la atención y que la dijo Layos. Mire, horas después del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, la policía detuvo a unos sujetos que festejaban el derribo de las torres y se sacaban fotos con el fondo del atentado humeante ahí atrás. En la camioneta que los detuvieron traían pasaportes de diversas nacionalidades, mapas de Nueva York y miles de dólares. Los sujetos eran de Israel. La policía los detuvo y ellos exclamaron que estaban felices porque de ahora en adelante Estados Unidos lucharía contra el terrorismo en el mundo. El problema es que en ese preciso momento todo el mundo pensaba que el avión estrellado en la primera Torre Gemela era un simple accidente de aviación y no un acto de terrorismo. La investigación fue olvidada. Buenas noches.